En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente con Raíces Afro en la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá. Y hoy junto a Carlos Cisternas, historiador e investigador de la cultura afrodescendiente, pero también de los pueblos originarios, como historiador. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Marta, muchas gracias por tu invitación. Eh, Así es, por acá nos hemos dedicado a investigar todo este mundo, este pasado que nos pertenece, pero que está invisibilizado ahí, soterrado, y que es tan interesante, tan lindo, tan emocionante de poder ir descubriendo. Y bueno, además haber tenido la oportunidad de sacarlo y sacándolo a la luz, ¿cierto? Las cofradías de negro, primero mi tesis, bueno, trabajando en la investigación de la hacienda jesuita, bueno, la misma historia de la presencia afro en la Ligua, desde ahí me he extendido a Petorca, Valparaíso, pasando Quillota, ¿cierto? Todo lo que es la zona central y que naturalmente va conectando también con el territorio del norte chico y también con el norte grande. Así que muy interesante todo esto, Marta. Interesante tu investigación, Carlos, sobre todo ahora se vuelve mucho más importante con este estudio de caracterización antropológica que licitó el Ministerio de Desarrollo Social a incidencia, ¿no es cierto?, de las organizaciones afrodescendientes del norte. Sin embargo, nosotros hemos solicitado que todas las regiones que estuvieron en la consulta previa para la ley de patrimonio deben reflejarse en este estudio. De ahí donde ahonda, ¿no es cierto?, esta entrevista contigo, en la que siempre yo te sigo en tus investigaciones y tú hablas mucho, ¿no es cierto?, de los vestigios en las iglesias, las inscripciones de las personas afrodescendientes en las parroquias, iglesias, y todo eso no se puede dejar a ciega, o sea, hay que mostrarlo. Y una forma de mostrarlo también es en este estudio. Puede conversar sobre eso que tú has investigado, las genealogías, por ejemplo, que son fascinantes, que me encantan. Bueno, Marta, así es. Tú sabes que, bueno, desde el movimiento político que se ha generado con el epicentro en Arica, ¿cierto? El movimiento político negro, eso ha permitido también que la politización del movimiento se vaya activando. Eh, Sin duda la consulta afroindígena del año pasado fue crucial para poner en el territorio también a las otras regiones, ¿cierto? Que están presentes y están intentando de alguna manera, eh, algunos sin historiadores, otros solo a través de, digamos, el arte o el tumbe en este caso, que ha pegado muy fuerte, eh, ¿cierto? Está permitiendo que las personas se acerquen y de alguna manera puedan ir coqueteando, entre comillas, con su propia historia, porque cuando uno conversa, ¿cierto? Con las personas aquí en la zona o con otros, en realidad
hay una generalidad, ¿cierto?, que conozca mucho su origen. Entonces, eso es muy potente porque en esta zona central que estaba muy cerca del, digamos, del poder central de este imperio español que nos dominaba, el blanqueamiento ha sido, pero tremendo, tremendo. Eh, lo que tú me comentas, ¿cierto?, sobre los registros, ha sido el método mediante el cual he podido ir descifrando esta presencia que en realidad para mí también incluso me impresiona muchas veces. Por ejemplo, los libros de notarios son una fuente muy interesante. Los notarios y los protocolos, ¿cierto? Los escribanos están desde muy antiguo en Chile, 1500, 1590 en adelante. Y en el caso de Valparaíso, por ejemplo, de inmediato, en los primeros libros de notarios, ya encontramos una gran cantidad de venta de esclavizados, pero desde Chile hacia Perú. Contrario a lo que uno podría suponer, ¿cierto? Que es que la entrada era desde de Perú, ¿cierto? Por lógica, desde Perú hasta Chile. Te empiezas a encontrar casos de capitanes que tienen hijos mulatos y lo están reconociendo. Eh, tienes casos de, incluso algunos casos judiciales, ¿cierto? De gente afro, pero también, y aquí ya va tomando mucho más valor, ¿cierto? En el darle un rol activo a la persona afro en la historia, ¿cierto? Aparecen testamentos, por ejemplo, testamentos de personas afrodescendientes aquí en Valparaíso, personas, ¿cierto? Mujeres que están atendiendo pulperías, que se hacen cargo de grandes locales, ¿cierto? Entonces, eso va impactando mucho. Por ejemplo, también te topas con los registros parroquiales, y ahí lo que me comentaba sobre la genealogía, allí también, ahora he estado trabajando los registros parroquiales de aquí de nuestra actual comuna, y ha sido muy interesante porque el único dato anterior a ese era un empadronamiento o un censo del año 1777, en el cual, digamos, las personas afrodescendientes en general tenían apellido Martínez, Cerda, algunos Calderón, Olivares, pero no eran aproximadamente unos 100, 120. Pero resulta que eso, al compararlo con el registro parroquial, va abriendo una gran gama de otras personas afrodescendientes que no están en ese censo. ¿Te fijas? Entonces, otra cosa interesante, por ejemplo, que muchas veces el cura, el sacerdote, ya muy antiguo, digamos, ya en 1750, él ya estaba bautizando personas que categorizaba como cuarterones o requinterones. ¿Qué significa eso? Que son bisnietos ya de una persona afrodescendiente. Entonces, si tú te fijas, 1750 recién en 1754 recién en la fundación de la Ligua. Entonces tienes muchas generaciones, ¿cierto? 50 años, y si tú te vas a los primeros registros parroquiales son 1690, ¿cierto? Tienes 60 años de personas afrodescendientes que están aquí desarrollándose. Por ejemplo, eh, hay un, hay un compadre, digo yo, pero en realidad es un personaje muy interesante que es de apellido Geria, o Geria, ¿cierto? No sé la pronunciación, pero es Geria, ¿cierto? Y él es un mulato que apadrina, pero muchísimos, muchísimos niños afrodescendientes aquí en la zona. Van apareciendo aquí, por ejemplo, otros apellidos que no están registrados en los censos, como Sánchez, Arenas, los Maturano, bueno, Ibacache, los mismos Geria, Saavedra, Soto, los Rocco, porque están relacionados con la hacienda de la familia Rocco, bueno, Carvajal, no sé si nombré, Cartagena, Vargas, muchos Vargas, Navarrete, algunos Torrejón, Carroza, algunos de apellido Tanga o Tunga, Madrid, Salinas, bueno, la verdad que ahí podríamos estar harto más nombrando, pero lo potente ahí creo yo es que hay muchos troncos, digamos,
o pequeñas ramitas, ¿cierto? Que son susceptibles de seguir estudiando hasta el presente. Bueno, ahí para detenerme un poco en el comentario. Bueno, hay esos censos son solo minerales, no hay censo de los solamente están los datos desarrollados. Claro, lo que sucede en general en Chile, bueno, hay un censo, por ejemplo, o un empadronamiento, pero que es del centro-sur, digamos, no sé, Rancagua hacia el sur. Y ese incluye, digamos, personas afro, pero es muy escueto. Por ejemplo, solo un nombre, Pablo, Juan, muy desordenado el registro, pero es muy valioso. Después de ese hay uno que es de Coquimbo, 1738. Ese está bien bueno, está detallado. Hay algunos oficios que ahí las personas afro se detallan que realizan. Bueno, mineros, obviamente, arrieros, agricultores, naturalmente. Y digamos, el que más se ha estudiado, digamos, es el de 1777, 1788, lo que le llaman el empadronamiento de Jauregui. Y claro, ahí está Valparaíso, muchas localidades del sur, el centro sur. El norte, lo mismo, es escueto, porque el Reino de Chile llega hasta Copiapó, entonces hasta ahí llega ese territorialmente ese censo, pero es muy, muy, muy valioso, muy valioso. De hecho, de ahí también yo, bueno, en el artículo que escribí para el libro de Historia Afroindígena de los compañeros, ¿cierto? Afro Coquimbo, de Montserrat, Luis de la Madrid. Ahí también ese censo me sirvió mucho para demostrar, ¿cierto?, cómo habían relaciones afroindígenas, de qué manera, por ejemplo, personas afrodescendientes, ¿cierto? Yo le puse así, apellidos, ¿cierto? Personas afro con apellidos indígenas, ¿ya? O sea que en los listados de, digamos, de negro y mulato, habían personas con apellidos así, Currilev, o apellidos, no sé, Curimón, apellidos Curiñancu, eh, bueno, muchos en realidad, y que aparte, en los listados de indígenas, ¿cierto? Habían personas con apellidos, con estos apellidos que hacen referencias a negritud, ¿ya? Ahí también, por ejemplo, se estudian harto las poblaciones, digamos, se intenta realizar un conteo, pero de ese censo al que viene luego, que es el de 1813, el de 1813 nos deja muy al debe porque también se extiende de Copiapó, ¿cierto?, al sur, pero como no es un empadronamiento, no hay nombres, no hay familias, ¿cierto? Simplemente son números, ¿ya? Pero lo interesante es que aquí en la quinta región, digamos, en ese salto temporal de 1777 a 1813, hay casos, por ejemplo, como San Felipe o los Andes, que incluso y llegan a cuadriplicar su población afrodescendiente, ¿ya? Entonces, con Valparaíso se sostiene, se mantiene 370, 400. La Ligua también crece, naturalmente, en población. Estamos hablando de casi 900 personas afrodescendientes en 1813, que es muy reciente. Sí, es mucho. Petorca, en todas las zonas, o sea, no se puede, diría yo, hacer una extensión. Quillota, ¿para qué hablar de Quillota? Estos valles, ¿cierto? Muy amplios. Y ahí es donde, digamos, se fue perdiendo, ¿cierto? Pero se fue perdiendo para la oficialidad, porque en el pueblo, si aquí, por ejemplo, en la zona, eh, hasta el día de hoy, siempre está entre los amigos, entre, ¿cierto?, las personas, no sé, el negro tanto. Por ejemplo, tú cuando entras a la Ligua es gracioso porque tiene una botillería ahí en Placilla, que está frente a Puyalli, vienes de la carretera, tienes Quínquimo, viene La Chimba, y ahí en La Chimba, ¿cierto? Tienes la botillería del Negro Santo, está el Pobre Negro, están los negros Araya, los negros Tate. Entonces, así es evidente, pero la gente no, ¿cierto? No tiene el antecedente histórico, pero eso de negro o negritud, que quizás mucho, ¿cierto? Podría herir susceptibilidades, quizás en algunos, es parte de los negros, ¿cierto? De esa
de ese vestigio, como decías tú, que es una pequeña beta, pero que nosotros como historiadores nos permite meter el cincel, pum, y abrir eso. Eh, por ejemplo, en exposiciones, por ejemplo, ahora, te hablaba de los negros Araya, porque justamente una alumna, ¿cierto? Una alumna, que tú jamás, ¿cierto? Te imaginarías que tenía, ni yo, había sospechado de su afrodescendencia, esto que yo soy bien acucioso, eh, conversando con la mamá, nos contaba, ¿cierto? Que su abuelo era muy negrito, y nos muestra una foto, claro, y era como ver una foto así de tu familia allá en el norte. Te la voy a enviar ahí por internet para que la veas, y resulta que apareció también la foto del bisabuelo, cosas que igual son como extrañas dentro, ¿pero por qué? Porque ellos lo atesoraban. Pues entonces, ahí también las familias tienen un rol muy importante en atesorar las libretas de los abuelos, de los bisabuelos, las fotitos, porque todo eso los va a llevar en algún momento a reencontrarse, quizás no solamente con los afro, también ha pasado con los indígenas, ¿cierto? Personas que no tienen como sospechas, no sé, pero ahí eso te va empoderando y en definitiva la idea es que te transforme en algo activo, ¿cierto? En alguien activo de esa misma historia. Así es importante, como tú dices, todos estos registros censales y, bueno, algunos lamentablemente no contamos con los arreglos, pero en esta región, como Tacna y Arica eran cantidad, y venía el llamado plebiscito que nunca se hizo, en el 1917 se hace un Se hace, empadronamiento. Y ahí, en ese empadronamiento, los afrodescendientes salen con sus labores, con sus apellidos, sale desde los abuelos, los abuelos, la madre. Entonces, allí tenemos un dato muy bueno, que es sí. que este libro lo hizo en su sociedad, que lo hizo Alberto Díaz. Alberto Díaz, sí. Sí, tengo uno para ti, así que cuando Uh, vaya para la ligua, te lo llevo. ya, pues muchas Bueno, gracias. Y es eh, bueno, un gran trabajo el que ha hecho Alberto ahí. ¿Sabes qué no he visto de mucho de Arica? Los notarios, de notarios. sí, no, Hay no, harto, claro, hay harto, y muy antiguo. De hecho, hay uno, digamos, 1660 por ahí, muy antiguo, y ahí yo de repente lo miro y traigo datos, pero sabes que es tan enorme la masa de información que existe, que claro, la única manera de ir ordenando es primero partir por región, digamos, claro. y, Yo pienso y que ahí ir eso extendiendo, digamos. también deberíamos hacerlo con un proyecto, ya sea de Sin duda, desarrollo social o del Ministerio del Interior. sí, Bueno, yo siempre soy muy acuciosa en esto de trabajo que estamos haciendo. He llegado a la conclusión de que tenemos que trabajar con el Ministerio del Interior para el tema de los empadronamientos, de sí, cómo ordenamos este tema, porque si no, la institucionalidad siempre va a decir, faltan datos, y de a sí, dónde y cómo se reconoce, pero acá el camino es el Ministerio. Vamos a tener que empezar a sí, trabajar este año con eso, sí, porque si no vamos a seguir dándole vueltas y vueltas en los temas sin llegar a sí, la política pública. sí, y sí, eso es lo importante, porque, por ejemplo, lo que ayer conversábamos también con un hermano, y yo le hablaba de que, bueno, estoy trabajando como trabajo en genealogía, también ayudo en que, ¿cierto?, en este proceso del reconocimiento indígena, ¿cierto?, principalmente hacia las personas. Entonces, pasa con un cierto amigo, cliente ya, más amigo en realidad, que eh, tenemos, ¿cierto?, una partida de matrimonio que demuestra que, ¿cierto?, su familia proviene del norte grande, por lo tanto, por el norte, entonces él tiene el norte chico, entonces él tiene una relación con el pueblo de Aguita. Pero la CONADI lo niega a morir y dice que la única posibilidad es que exista un acta de bautismo. Pero ¿qué me llevó a descubrir esto, ¿cierto? Que
en esos casos, por ejemplo, se puede acceder a los juzgados de policía local, que sirven como contraparte, ¿cierto? De alguna forma a la CONADI. Y yo pensaba en el caso Afro, po. Yo pensaba, claro, como aún no, ¿cierto? No, en la ley, ¿cierto? Tiene una definición respecto a que las personas que están relacionadas con la trata, ¿cierto? Con la trata transatlántica y son descendientes, están relacionados a la cultura, pero también que se autorreconocen, ¿cierto? Y comienzan ese proceso. Y me imagino que ustedes han estado trabajando todo este tiempo en el reglamento, que en definitiva también va a regular, ¿cierto? Cómo, me imagino, una persona se relaciona y ahí a lo afro, ¿cierto? Al mundo, a esta descendencia. Y claro, en lo afro se hace difícil porque me imagino yo que también tienen que definir territorios. Entonces, claro, obviamente Arica, el epicentro, sin duda alguna, pero también hemos ido emergiendo ciertas historias en otras regiones que demuestra que en todo el territorio, ¿cierto? En distintos grados, obviamente, de conservación e impacto, estuvo esta presencia afro, está esta presencia afro y que es muy importante, ¿cierto?, irla rescatando, ¿cierto?, uniendo, aunando, porque bajo mi visión no es ni una historia distinta, ¿cierto? Es una historia común, incluso que nos conecta el mundo afro con Perú, con Bolivia, hasta con Brasil, ¿cierto? Yo me he dado cuenta, imagínate que ya bueno, así como, ya, voy a dejar un dato polémico, pero está bien. El, el antecedente más antiguo, ¿cierto? De los bailes chinos, que en definitiva los bailes chinos son los bailes como precolombinos por excelencia, eh, son los catimbaos o los catimbanos, ¿ya? Que, ¿cierto? No según yo, ¿cierto? Según los musicólogos especialistas, están relacionados a los catimboceiros. Y los catimboceiros eran unos chamanes, ¿cierto? Afroindígenas de Brasil. Entonces, ahí es donde uno ve cómo la profundidad, la potencia, ¿cierto? La cultura, la religión afro, la espiritualidad afro, está muy latente, ¿cierto? En la chilenidad, en lo latino, por decirlo de alguna forma. Y que eso, ¿cierto? Va a permitir conectar este trabajo, ¿cierto? Y también permite hablar, ¿cierto? Y traer a la vida el mensaje, no sé, de Marcus Garvey, de Malcolm X, de Luther King, que hablan, ¿cierto? En definitiva, de la unidad de la diáspora africana en toda América, ¿cierto? No, no solo en Chile, así que es muy importante todo esto, Marta. Sí, es súper importante y es importante todo tu relato porque efectivamente nosotros trabajamos para el reglamento de la consulta, pero Claro. hoy día es importante hacer el reglamento de la Ah, ley. Y ese claro. es otro tema que tenemos que ver con el presidente de la República, don Gabriel Boric, porque a él vamos a tener que solicitarle una indicación justificativa para poder avanzar en el reglamento de la ley. Y por eso que es importante este estudio y que en ese estudio quede plasmado lo que hoy día estamos conversando. Por In- ejemplo, el Valle de la Ligua, con alguna o dos o tres genealogías de lo que tú has trabajado en ese estudio, porque de esa forma decimos, hay personas afrodescendientes en ese territorio. ¿Y cómo claro. tenemos que trabajar al futuro con la institucionalidad? Porque eso pretende el estudio. Y de hecho, don Luis Campos, que es el representante legal de ese estudio, me ha manifestado que conversará contigo para tener los datos que necesitamos para que se vea que todavía se invisibiliza, ¿no es cierto?, a los afrodescendientes. Sí, Bueno, Marta, yo me entusiasmo con esto. se nos Este hizo, se hace tema me cortito, Marta, se hace fascina cortito. y se hace cortito el tiempo, así que te dejo el micrófono para que te despidas, agradecerte todo el trabajo, es maravilloso.
yo siento que leo y también leí, por ejemplo, que en otros países no los puedo ver, pero aquí en Chile no se puede. Sí, sí, justo estaba, compartí ese recuerdo que tiene que ver con un tema de los derechos, digamos, de autor que la Iglesia Católica tiene sobre los registros parroquiales. Entonces, te juro que me llama profundamente la atención por qué en el caso de Chile, ¿cierto? Comparado con Perú, Argentina, México, Bolivia, Paraguay, ¿cierto? El caso de Chile, ¿cierto? Es tanta la restricción y al final no hay ni una diferencia. Entonces no lo entiendo. No sé si faltó dinero para pagar más derechos, ¿me entiendes? Pero, o hay otra cosa, ¿cierto? Más profunda, pero el otro día ¿sabes qué? Bueno, conocimos a Ibain El Tit, ¿cierto? El presidente de la Sociedad Folclórica, que también está trabajando también el tema de la cueca negra. Y él en su, ¿cierto? En todo su relato también hablaba de esto, de un poco también de la destrucción de lo afro, de lo negro, específicamente en Chile, y, ¿cierto? De la élite, ¿cierto? Y es profundo porque abarca no solo un tema histórico, social, sino que también hasta hoy un tema de desarrollo económico, de oportunidades. Y ahí es donde también conecta con un discurso que tenemos nosotros con la idea de la reparación que tiene que tener no s- la redención, pero también la reparación, sin duda, material que tiene que tener el pueblo afro, sobre todo estos 300 400 años de esclavitud. Entonces, y de aportes, ¿cierto? Como de esclavitud, pero dentro de eso, y a pesar de eso, ¿sí? De ese sufrimiento, de aportes culturales, bailes, identidad, ¿cierto? Bueno, la alegría típica del mundo afro, pero también la resiliencia eh, la comunitario, ¿cierto? Que han sido todos estos personajes, su aporte en la independencia, el primer santo chileno, una persona negra, una persona afro. Así que nada, Marta, te agradezco mucho todo, siempre tu apoyo, que me leas, pues yo soy un investigador independiente, ¿cierto? Salgo por fakes a veces, también Afro Coquimbo, le ha interesado mi trabajo y he salido ahí algunos libritos y bueno. Tengo mucho material, Petorca, Valparaíso, ahora parroquiales de la Ligua, así que espero este año 2025 estar sacando algunas cositas nuevas también para sentar y dejar ahí unas bases, ¿cierto? En la biblioteca, algo que se pueda leer, que esté al alcance de las personas y me alegro mucho lo del estudio antropológico, había escuchado de eso y sí, pues sin duda que quiero participar ahí, así que espero ese llamado. Así que Marta, muchas gracias nuevamente por la invitación, a todas las personas que nos escucharon, a la familia, a los hermanos, así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias, estimadas auditoras, estimados auditores. Nos vemos el próximo martes aquí en Raíces Afro, en la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.